Entonces, empezamos con... Ahí va para allá. Dale ya, Buenas noches, amigos. Les damos la cordial bienvenida a todos nuestros asistentes que tenemos en el panel, al licenciado Eden Narváez, al licenciado Vicente Narváez, su servidor y amigo, el licenciado Gilberto Palomino. También tenemos en controles allí a nuestro amigo de lujo, y tenemos un controlador de lujo, a Juan Carlos Castillo, quien nos está apoyando ahorita con los controles técnicos, y a todo nuestro público que nos hace el favor de seguirnos. Bien, estamos ahorita en el programa hablando de derecho. Y en este día, en relación al tema que vamos a tener próximamente, que se va a festejar el Día Internacional de la Mujer, y va a ser un movimiento de un paro nacional sobre la violencia que se está generando a nivel nacional, y no nada más contra las mujeres, hablamos contra los hombres, contra los niños, contra toda aquella persona que siente, independientemente que sea un ser humano. También hablamos de violencia sobre los animales. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar al tema de lo que es la violencia familiar. ¿Qué es la violencia familiar? Que muchas veces está encuadrado en un patrón de conductas que se ha seguido desde el abuelo, desde el padre, y se sigue repitiendo generación tras generación porque creen que es lo correcto, que es lo que necesita la persona, ya sea hombre, mujer, ¿sí? Que es lo que necesita para su correcta formación. Y lo hemos visto porque a lo mejor llegamos con el padre que te dice: oye papá, dame para salir porque voy con mis amigos, no te doy dinero hasta que no hagas esto o no hagas la tarea. Si ya lo vemos de un punto de vista, ya como lo maneja un código penal, estamos hablando ahorita de la Ciudad de México para ver el espacio, esto es una violencia económica, porque estamos exigiendo algo a cambio, y ese momento es una violencia económica. Muchas veces las mujeres dicen, oye, me voy a pintar el pelo, oye, me voy a cortar el pelo, voy a arreglar X cosa, voy a comprarme eso. ¿Qué sucede cuando el marido les dice: ay, tú lo que te pongas te vas a ver fea, olvídate, vas a gastar dinero lo tonto? Esa es una violencia psicoemocional, porque está degradando a la personalidad de la mujer. Entonces también son violencias que están tipificadas en un código penal y que se establece como tal en un código penal. Entonces eso lo vemos como conductas que dice: es que si no me veo bien es porque él sabe y me quiere. No. Otra conducta que podemos ver muy de moda ahorita con los jóvenes, que a ver, ¿con quién le estás escribiendo? Dámelo. Esa es otra violencia, porque tienen derecho a una privacidad. El teléfono es personal, no es para que yo lo esté dando, ni darlo a conocer ni con la pareja ni con nadie. Es algo personal, privado, que solamente le compete lo que tenga ese teléfono o los mensajes que tenga ese teléfono a la persona que es propietaria y que es su privacidad. Entonces, violencias como de este tipo, violencia que le llamamos a lo mejor una costumbre, porque eso es lo que muchas veces el entorno social familiar nos ha marcado como una costumbre que tenemos que llevar a cabo, porque eso así nos educaron los padres, porque vimos ese ejemplo, lo vimos que se venía reflejando desde el abuelo, desde el papá, y ahora lo voy a hacer yo como un patrón porque a mí me educaron bien. Y si soy hombre, pues yo llegué a la casa y ¿qué dice la mamá? ¿Qué dice el papá principalmente? Y también la mamá en muchas ocasiones, ¿qué dice? Dale de comer a tu hermano porque viene cansado. A ver, párate, porque, espérame, si yo también tengo manos, yo soy hombre, y yo tengo también una responsabilidad dentro de un hogar. Entonces, muchas veces ese patrón lo ha repetido la madre,
y no porque tenga que hacerlo, sino porque ve una imagen que ella le enseñó a su abuelo o su abuela, a sus padres, y ella lo está ejecutando, ejerciendo sobre los mismos hijos, porque cree que esa fue una buena relación o una buena formación para esta persona. Entonces, sí tenemos que identificar. Hablamos en una conferencia que se dio ayer con la maestra Aide, que teníamos Heidi, ¿no? Heidi, que teníamos ahí que ver en dónde estaba conceptualizada la violencia, cuál era su género, cuál era su generador. Entonces, aquí no es tanto de dónde venga, de dónde provenga, de qué etimología, ni de cuál sea su referencia histórica dentro de la sociedad. Aquí lo que tenemos que ver es que es un patrón de conducta inaceptable en el círculo familiar. Ya no hablemos de un círculo social, de donde vamos a ir en un transporte público en la calle, porque entonces uno ya lo podría ver que es una violencia que para la persona que la está resintiendo o la está sintiendo, va a decir, sí es una violencia porque me lo están haciendo en la calle, pero porque en la calle lo manejas como violencia y a ti en tu casa lo hacen reiteradamente y no lo consideras como una violencia. Bueno, aquí tenemos a un sociólogo que nos puede hablar sobre lo que ha sido la evolución dentro de esa violencia familiar a través de los años, y hablamos también de un código civil de 1917, Venustiano Carranza, en donde él prohibía en un momento dado hasta el divorcio, hasta podía poner muchas cosas. También era una violencia, era un derecho que todavía no se ganaba la mujer como tal, ¿no? Entonces tuvo que evolucionar la historia de la violencia, tuvo que evolucionar toda esa situación para que caigamos ahorita que ya cualquier tipo de acto que sea tanto discriminatorio, sea infamante para una persona, llámese hombre o mujer, ¿sí?, que estamos siendo lo que sería la violencia. Entonces le damos la palabra al maestro Eder Narváez desde su punto de vista de sociólogo, que nos va a dar otro enfoque de lo que es la violencia y con un acercamiento más hacia la época actual o la violencia contemporánea. Adelante. Adelante. Buen trabajo que me das. Voy a agarrar el micrófono porque sí, mi voz es muy suavecita y casi nunca se oye. Ok, bueno, primeramente tenemos que entender la violencia desde su aspecto más primitivo. La violencia nos ha servido en el transcurso del desarrollo de la humanidad para salvaguardarnos, para salvaguardar nuestra integridad física, para proteger nuestros alimentos, para proteger nuestro territorio. Hay que recordar que el hombre, que hoy llamamos racional, en un momento fue un animal, sigue siendo un animal, mas se supone que se separa de este término por su racionalidad que algunos tienen, algunos pareciese que no. En la actualidad, esta determinación de que el hombre es hombre por su racionalidad ha cambiado en el término y se dice, bueno, un hombre es racional de acuerdo a su grado de raciocinio. Esto nos quiere decir que seguimos teniendo personas en estado salvaje. Podemos entender también que el hombre que ha evolucionado de forma materialista, de forma tecnológica, de forma cibernética.
pero desafortunadamente hemos tenido una involución, o bien, si no, para no incomodar susceptibilidades, no hemos evolucionado en el área humana. Entonces, mientras nosotros, los hombres, no tengamos un cambio social, un cambio cultural, un cambio ideológico, un cambio educacional, y digo hombres, entendiéndose, aunque hoy ya está prohibido porque dicen que es discriminatorio, para darme a entender lo voy a usar así, los hombres, la raza humana, debe de humanizarse para perder esa naturaleza violenta, para dejar de ejercitar esa violencia en contra del núcleo familiar al que pertenezcamos, primeramente en la célula llamada familia, segundo, en la célula llamada sociedad, tercero, en la célula llamada Estados Unidos mexicanos, y por último, alcanzar este grado de humanidad que nos define como tales. Entonces, socialmente, como bien lo mencionaba el maestro Palomino, seguimos en la desinformación, en la información, en el uso de una violencia discriminada, a veces, otras veces exagerada, para salvaguardar nuestra propiedad. Y entendemos también que socialmente se nos ha ido inculcando, hombres y mujeres, en una mala conceptualización del término propiedad, nos han enseñado, o hemos querido aprender, porque también muchas veces nosotros queremos malentender a nuestra conveniencia estos términos sociales, y decimos, bueno, es que el hombre con el que me casé es de mi propiedad, bueno, es que la mujer con la que me casé es de mi propiedad, bueno, es que son mis hijos, son de mi propiedad, y yo mando sobre su voluntad. Entonces, al ver devastada nuestro derecho de propiedad, al verlo rebasado porque nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros vecinos tienen voluntad propia, nos tornamos violentos, y dicen que una persona violenta no disfruta la violencia que genera, disfruta el sometimiento que tiene con ella. Es un goce, y lamentablemente la víctima también disfruta esa violencia que le es ejercida. ¿Por qué? Porque, como lo menciona el maestro Palomino, es un poquito más tendiente hacia la mujer. Se le enseña que puede ser violentada, que las conductas de violencia algunas veces son a su favor, porque socialmente seguimos teniendo un atraso cultural de 2 siglos, porque el avance en cuestión social, en cuestión de cultura humana, tiene un atraso de 2 siglos. Seguimos estudiando escritores de 1800, ya muy moderno 1900, es del siglo pasado. Nuestra educación ya está rebasada. Esas normas, esas figuras, esos roles sociales, hoy por hoy ya están rebasados y no se aplican
a la realidad que hoy por hoy estamos viviendo dentro de esta sociedad mexicana, dentro de esta sociedad humana, y nos enfrentamos a otro aspecto positivo en cuestión del crecimiento humano, la famosa globalización, entendiéndose que hoy por hoy tenemos comunicación instantánea a otras regiones del mundo en cuestión de segundos. Podemos convivir hoy por hoy con un alemán, con un japonés, con un hindú, con un africano, con un argentino, qué sé yo. Entonces, entrando un poquito a la situación jurídica, tenemos que entender que el Estado mexicano, al entrar a los diferentes convenios internacionales de los que ha sido parte, es parte y ha firmado, pues debe de intentar integrar en su sociedad estos roles sociales, estas figuras sociales, estas relaciones sociales, para cumplimentar con un ideal que no se aplica a nuestra sociedad, porque nuestra realidad social, cultural, socioeconómica, biológica e intelectual no coincide con otras sociedades, aceptó las críticas, más evolucionadas en el aspecto humano. Entonces, de una u otra forma nosotros con el desarrollo de nuestra sociedad, muchos dicen machista, patriarcal, yo digo que no, yo digo que es una sociedad un tanto feminista o un mucho feminista, porque ciertamente la mujer de nuestra especie es la encargada de la educación de todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos en este territorio, claro, entendiéndose como la madre que procrea a su descendencia. Ella es la encargada de crear a su hombrecito y a su mujercita. Pero, como bien lo menciona el maestro Palomino, por los roles sociales, por la baja cultura, por la mala información, por la pésima educación, le seguimos dando una connotación al hombre de algunas preferencias, y a la mujer con la falsa idea de le estamos educando para que cuando sea madre sepa las labores y sus obligaciones. La obligamos a atender al hermano, la obligamos a atender al papá, la obligamos a realizar situaciones inherentes a su rol femenino, un rol femenino que se vivió en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. En el siglo XIX surge el primer movimiento femenino, no voy a decir feminista, porque está mal usado el término para su servidor. El primer movimiento femenino, donde la mujer dice, bueno, ok, la diferencia entre tú y yo es sexual, es física, es psicológica, pero jurídicamente somos iguales. Mi capacidad es la misma que la tuya. Quizás no tenga la fuerza que tú. Bueno, situación biológica, no la podemos cambiar, ya está determinada. Pero puedo usar mis dos hemisferios y puedo hacer múltiples situaciones que el hombre no puede. Mi físico está adaptado
a sobrevivir un mes sin comer. El hombre a la semana se muere. Entonces, tienen muchas ventajas. Ajá. Y dicen ellas, bueno, pues exijo se me trate no con igualdad, exijo que se me trate sin violencia y con la calidad de humano, de ser humano. Y le exijo esto a la población, a esa población mundial que se jacta día a día de ser humana. Socialmente el término humano, según su servidor, también está mal enfocado. O bien no se ha estudiado a fondo. Nosotros decimos, es que es humano, es bueno. Pero si nos ponemos a estudiar al humano, guerras, homicidios, violencia, violaciones, exterminio, drogadicción, robo. Entonces nos damos cuenta que nuestra parte primitiva de territorio, de hacer demostraciones de que nuestro clan es el mejor, de apropiarnos de lo ajeno, de la explotación del hombre por el hombre ya más moderno, sigue conllevándonos a generar una violencia en el hogar. Digo, porque el tema es en el hogar y en la familia, entonces voy a introducirme en la violencia hacia el hogar. Esta violencia que nosotros vivimos en la sociedad, fuera de nuestras casas y dentro de nuestras casas, que nos es inculcada por las revistas, por los periódicos, por las series televisivas, por el radio, por las canciones, por los cuentos. Entonces, desafortunadamente, dentro de la familia, siempre surge la violencia. Se nos educa a base de violencia y de miedo. Se nos dice, pórtate bien. En el mejor de los casos, pórtate bien, porque Dios te está viendo, como lo conciban. Dios te está viendo y si tú te portas mal, te va a reprimir. Eso es una violencia. Pórtate bien, o ya llegó el señor cinturón. Violencia física, psicológica y hasta física. Entonces, ¿cómo pretendemos tener una familia fuera de la violencia si está educada a base del miedo y dentro de un marco de violencia? Así es. ¿Algún comentario? Bueno, a mí me gustaría decir que es cierto lo que estaban comentando el maestro Palomino, el licenciado Eder, pero a mí me gustaría agregar un poquito el hecho de que yo creo o yo considero que hay un choque entre lo que son los usos, las costumbres a las cuales esta sociedad está acostumbrada, con la nueva, vamos a llamarle ideología o filosofía de los derechos de la mujer, de la familia, del hombre. ¿Por qué? Porque hoy por hoy han evolucionado estos derechos, el concepto de estos derechos. La sociedad que nosotros tenemos todavía tiene mucho rezago cultural, desde luego costumbres, y lo vemos muy palpablemente en las zonas marginadas. ¿A qué se refiere esto? A las zonas que tienen una economía bastante baja, y a eso le agregamos que tenemos una sobrepoblación. Nosotros sabemos que no pueden alcanzar un nivel económico que les permita prepararse, que les permita obtener los beneficios, los recursos para tener un nivel de vida mejor. Esto genera, desde luego, una violencia extrema entre los hombres, entre hombre y mujer, incluso hasta entre las mismas mujeres. Y ya lo vemos en las escuelas, los niños pequeñitos
pues se muestran muy violentos. Pero ¿por qué nace esto? Porque es una naturaleza del ser humano luchar por obtener los satisfactores para poder seguir viviendo. Pero si tenemos un gobierno, servidores públicos que no se preocupan por incidir en mejorar estas situaciones, créanme que no vamos a lograr nada. En materia económica hay diversas teorías que buscan el desarrollo de los países atrasados y finalmente muchas de estas teorías fracasan. ¿Pero por qué fracasan? El primer problema que se enfrenta estas teorías o estos gobiernos para poder sacar adelante a su pueblo, en primera son falta de recursos económicos y una sobrepoblación. Créanme que no van a lograr sus objetivos. Yo soy de la idea de que si bien es cierto, tú estás con una pareja, lo principal es el control natal. ¿Para qué? Para que si ellos ganan lo que hoy llamamos salario mínimo, cuando menos les alcance para ellos dos, porque si tienen más hijos, pues créanme que no les va a alcanzar, y ya desde de antemano se está viendo que se va a desencadenar una violencia exagerada. Pues bien, es cierto lo que comenta el licenciado Vicente. Desgraciadamente hay situaciones que enmarcan que la violencia se dé por frustraciones, carencias económicas, saber que no es ese lo que ellos pretendían al hacer una familia o tener una familia, mucho menos a tener un hijo, y que ya no les alcanza. Son todos esos factores que van a generar una violencia, y la violencia que va a ser ejercida de una a otro o la otra o la de los dos, Sí. Porque tanto uno puede reclamar que no es lo que ella esperaba y que no es suficiente lo que ella tiene o le dan para que alcance la manutención y todo la casa, como también él puede reclamar y que en un momento dado él puede decir, pues si tú no haces nada, ¿cómo quieres que nos alcance? ¿No? Y entonces empieza ese hecho generador de violencia, en donde entra por una sociedad que no tiene, independientemente de lo que es un desarrollo económico, a lo mejor el cultural. ¿Por qué? Porque tuvieron que haber salido de un entorno igual, ¿sí? Porque a lo mejor podemos decir, vienen en un entorno familiar educado, a lo mejor con valores formados por principios. Si hubiera sido eso, lo estamos viendo en familias muy jóvenes, con niñas de 14, 15 años que ya tienen un bebé, que no saben ni siquiera tener un control, como bien decías, de esa natalidad o esa fertilidad que ellas poseen. Entonces, pero aquí hablamos de esa violencia y en cualquier género. Dentro de la familia se da hacia el hijo también, a la mujer, claro, a la misma esposa o hasta el mismo esposo, ¿no? Llega la mujer, llega el hombre a la casa con su sueldo y a ver, dámelo y te doy para tus pasajes. Violencia patrimonial, ahí estás tú dándole, nada más, sabes que tú ganaste, pero yo lo administro, aquí están tus pasajes, vamos. Es una violencia, le está ejerciendo la mujer hacia el hombre. Sí. ¿Qué sucede al contrario también con los hijos? Y te apuras, un manazo, un golpe para que estudie, para que trabaje rápido, para que haga bien las cosas. Violencia física, todo acto doloso con cualquier parte del cuerpo, esa es una violencia física. Tenemos también, a lo mejor, el hijo, el papá le dice al hijo, ¿no? Mira, no sirve ni para esto, ¿sí? Mejor hubiera sido niña, o a lo mejor hubiera sido... Esa es una violencia psicoemocional, que estamos degradando ese aspecto cognitivo, ¿sí? Porque lo vamos a hacer valer menos o hacerlo que crea él que es menos, ¿no? Entonces, todos esos tipos de violencia... Lo estamos desvalorizando. Desvalorizando, sí, porque en un momento dado le estamos diciendo que a lo mejor, mira, no sabes hacer nada, a lo mejor hubiera sido niña y a lo mejor pues te casas y te mantienes y ya no tienes que hacer nada. Son las ideas, son los pensamientos que teníamos todavía hasta el siglo pasado. Había muchas familias
que tenían muchos hijos. ¿Por qué? Porque la mujer es para tener hijos, ¿sí? Claro. Y era los que Dios me mande, Ujú. ¿sí? Hasta que el cuerpo aguante. Y desgraciadamente ese era el pensamiento, y mientras más familia había, más violencia se generaba. ¿Por qué? Porque teníamos ahí un estrés, hablando ahorita de estrés, ¿no? Actualmente con la sociedad contemporánea, pero teníamos antes que era un sufrimiento de decir, ahí viene el marido y deja 5 pesos para que alcance el día, y entonces cuando empieza la mujer a generar una violencia y que se va a resentir sobre los hijos, ¿no? Y entonces viene cambiando la sociedad, como bien decía el maestro Eder, viene cambiando, ya la sociedad se va haciendo más pequeñas las familias. Actualmente hay familias de 2 o de 1 hijo, Ujú. ¿sí? Y ahorita en esta época ya moderna, hay familias, bueno, hay parejas que se casan y no quieren tener Ya no tienen hijos, ¿no? Entonces todo eso viene de ese círculo que nos han dejado las sociedades, o la sociedad que ha evolucionado, porque vieron, dice, no, a mí no me va a pasar con mi mamá, que tuvimos, somos 20 hermanos, Ujú. y nunca nos dio lo suficiente simplemente en cariño, ya no hablemos material, Ujú. y a todos nos pasaba el manotazo, todo nos pasaba. O sea, todo eso va evolucionando, va viéndose que esa violencia, y no nada más es para los hombres, Claro. ni las mujeres en especial, es para todo el núcleo que conforma la a esa familia. familia, ¿no? Y te digo, a lo mejor dices, es que así lo trata su papá porque ahorita hizo mal la tarea y va a sacar el cinturón y la va a pegar. Pero así solamente entiende. Ujú. Y lo manejaba así la madre, ¿no? Es que solamente así entiende, dijo. Claro. ¿Sí? O la hija, mira, ¿sabes qué? Ponte a lavar los trastes porque por lo menos cuando te cases ya no te van a correr porque no sabes lavar trastes. Eran los roles que manejaban por género, ¿no? Entonces decías, el hombre tiene que trabajar, tiene que ser un buen proveedor de bienes, servicios, alimentos, Sí. para que tenga bien, y la mujer es la que tiene que estar atenta a lo que el marido dice, ¿no? Ya llegué, Ujú. y lo hemos visto, y personalmente lo había visto, nunca llegué a imaginar algo así, pero a ver, sírveme refresco, ¿no? Por favor, ya llegué cansado. No, sí, o sea, sí, porque aquí está el refresco, aquí está el vaso, pero yo vengo tan cansado y soy el hombre, Claro. que voy a trabajar y vengo cansado, y tú eres la mujer que ha estado en la casa sin hacer nada, supuestamente. Llego, sírveme mi refresco, ¿no? Por favor. Ya ni por favor, sírveme mi Sí. refresco, ¿sí? Oye, pero usted está aquí, ¿no? Entonces, todo eso que ha sido como un patrón que se siguió, porque el papá de esa persona, o este hombre que se considera hombre o demasiado macho para poderse servir una taza de café, se va a repetir, y se va a repetir con los hijos, y los hijos no es porque lo tengamos que decirle, hijo, así se trata una mujer, no, van a seguir un patrón, ¿sí? Que van a seguir un espejo de esa personalidad del Claro. padre, y va a ser así, y la hija va a ser así, Ujú. toda va a repetir todo eso, porque va a ser una personalidad tipo espejo, que digo, no, mi mamá es la que llegaba el papá, y órale, y hasta quitarle los calcetines, darle masaje, porque ese era el papel que tenía que hacer la mujer, y eso era una violencia que no se consideraba en ese momento más que una costumbre, y hablamos usos y costumbres. Hay Claro. pueblos que también dicen, no, yo no voy a hacer nada porque yo ya salí a trabajar, y tú eres la que tienes que atenderme desde que llego, Ujú. casi llego y me bañas porque vengo cansado, y es la costumbre. Y a lo mejor vemos en una cultura huichol, el hombre tiene que caminar adelante siempre, la mujer atrás, ¿sí? O sea, no puede ir la mujer ni al lado ni adelante, porque su costumbre así lo maneja, y yo voy caminando adelante de las mujeres, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque esa es la costumbre, es el uso que le está dando, ese uso y costumbre de esa tradición, de esa raza, ¿no? Que puede ser, o esa etnia. Y vamos a ir caminando delante de la mujer, porque yo soy huichol. Imagínate, ser huichol con tu vestimenta tradicional, y que lo veas a una mujer delante del huichol con su sombrerito y todo, atuendo, y toda su vestimenta formal,
y que una mujer vaya de la misma cultura, que vaya delante de él, imagínate, va a ser el hazmerreír, va a ser la comidilla del pueblo, ¿no? Exacto. Entonces, y vienen siendo esos usos y costumbres que se están dando, y que es una violencia también porque le estás degradando en ese momento a una mujer, la estás menospreciando porque estás pensando como huichol en ese sentido, que tú como mujer eres menos que yo, por eso voy adelante. Es una violencia que se está generando por un uso y costumbre. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí todo esto que se ha generado y que estamos viendo actualmente, que es la violencia la hemos vivido desde la casa siempre, nada más que la hemos visto de diferente enfoque. No hemos visto aquella violencia que nos está tipificando un código penal que dice violencia física, todo acto doloso causado con alguna parte del cuerpo. ¿Sí? El manazo, la patada, el codazo, todo. Y ya si utilizas una fuerza exterior, que sería, no sé, el cinturón, la chancla, todo, es una violencia física. No sirve para nada, violencia psicoemocional. Entonces, todo eso lo hemos vivido en el núcleo familiar, en cualquier etapa de la vida, pero ahorita pues se está marcando más, porque eso ya trascendió a ese círculo familiar y se lleva a cabo en lo que es la sociedad y en tu entorno. De hecho, yo creo que más bien no ha trascendido del entorno familiar. Se ha grabado en el entorno familiar. Se ha grabado, pero se demuestra fuera del entorno familiar. ¿Por qué se hizo el micrófono así? No sé si lo ven. ¿Qué pasó? Sí, doctor. ¿Soy yo, Juan Carlos? Sí, está bien. Sí. Ahí está. ¿Por qué digo que se ha agravado? La violencia familiar cometida dentro del núcleo familiar es más grave porque hay un sometimiento tácito por naturaleza al padre o a la madre o al abuelo, y quizás si yo salgo a la calle y me agrede un vecino, un desconocido, yo reacciono y puedo contrarrestar esa violencia. Pero una violencia familiar es muy difícil contrarrestarla, porque primeramente se supone que nos atan lazos sanguíneos, lazos sentimentales, lazos afectivos. Sí, porque no sería correcto que te pusieras a pelear con tu propio padre o con tu propia madre, ¿no? Entonces esa violencia es más fuerte, es más agresiva. Pero yo creo, maestro, que en un momento dado eso sería una reacción a la mejor depresión que vas a liberar al momento de tener tú un tipo de agresión fuera del entorno familiar, porque tú ya lo traes así, o sea, ya vienes caliente, como dices, ¿no? ¿Sí? Ya vienes caliente, vienes sirviendo, y no falta aquel que te vea feo y que digas, aquí es donde yo voy a estar a liberar esa presión, porque no puedo decir a mi padre lo que yo siento, ni a mi madre porque pues, a mí me ha maltratado, Sí. Pero en ese momento yo ya estando en la calle o en el lugar que sea fuera de la casa, lo voy a liberar. ¿Y cómo la liberas? Con esa violencia. Claro, y también dentro de la familia hay que recordar que hay parricidios. Así es. ¿Por qué? Porque el hombre violenta mucho a los menores de edad. Crecen estos menores con un odio al padre, lo matan. Sí, digo, va a generar una presión, una tensión, ese rencor acumulado, que Exacto. es lo que se viene ahí. Esa es la gravedad de la violencia familiar. Que es efectivamente, qué bonito ejemplo, es un hoy express. Así es. Que entre más va transcurriendo la edad, el tiempo, la violencia va aumentando, la presión va aumentando y es totalmente fatídica. Si explota dentro de la casa, puede terminar en un homicidio con la mamá o con el papá, según el generador de violencia, o bien
de uno de los hermanos, porque también los hijos violentan a los padres. Llega un momento en el que uno de los hermanos reacciona violentamente y bueno. Entonces yo creo que por eso es el hincapié de la autoridad, de querer normar en el ámbito jurídico, de querer normar, de querer crear una ley con sus consecuencias para de alguna forma impedir, delimitar esta situación y poder poner una sanción. El problema de ello es que la violencia dentro de la familia está normalizada, se ve normal. Y algo que es normal, a lo mejor en mi caso me espanta fumar marihuana o tomar alcohol, o soy bien vegano y no quiero comer carne, ¿no? Y para mí es, está comiendo carne, es anormal. Y mis hijos pues van a crecer con esa tesitura. Cuando llegan a la casa de la vecinita y de comer hay bisteces, porque ahí lo normal es que diario coman bisteces, va a haber un choque social y cultural fuerte. ¿Por qué? Porque bueno, si bien mi preferencia es ser vegano, no tengo por qué violentar a mi descendencia o a mi pareja para que ella sea vegana. Más se normaliza. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en esta célula llamada familia. Porque en efecto, imagínate, estamos creando una familia basada en el miedo, en el terror, en los golpes, en la violencia. Uno oye Express y decimos, nuestra sociedad está bien violenta. Pues claro, porque esa es la educación que traemos. Así es. Pues bien, nosotros queremos mandar un saludo a todos nuestros amigos, también a JC y CG Consultores, Fiscalía y Capacitación Empresarial, Popol Vuh, Jurídico Narváez, Despacho Jurídico Grupo Palomino y a Radio Yus. Y a todos nuestros amigos que están escuchándonos a través de Facebook, le dejamos los teléfonos en cabina para comentarios, dudas, sugerencias y hasta felicitaciones, ¿no? Si ya quieren así. Es el 84 36 85 14 y 84 36 85 15. Estamos saludando desde el Grupo Jurídico Palomino, desde las instalaciones en Coyoacán, ¿sí? Para llevar a ustedes este programa que es enfocado precisamente a razón de este paro que se va a hacer en contra de la violencia, y violencia para todos, no nada más para las mujeres, porque también a los hombres los violentan, a los hombres también los matan, también hay mucha violencia en contra de los hombres. Entonces, que este paro o este movimiento que sea el día 9 de marzo sea buscando la seguridad para todos, exigiéndole al gobierno que tome las medidas que sean necesarias para protegernos a todos. Llamamos a hombres, mujeres, niños, ¿sí? Ancianos. Toda esa sociedad es la que reclama esa acción, ¿sí? Donde se ven las acciones para erradicar esa violencia, esos homicidios, llamamos homicidios, feminicidios, todo tipo de privación de libertad, de vida, todo eso, que sea este movimiento en pro de esa causa, de buscar seguridad para todos y para todas en el territorio nacional, y que se le garantice a la persona que venga a visitarnos, a hacer un turismo aquí en México, también se le garantice eso, porque lo que estamos buscando es eso, seguridad, y que nos la garantice el mismo Estado. Entonces, sí queremos que este movimiento sea bien enfocado, que sea enfocado a buscar esa prevención, esa seguridad que necesitamos todos los ciudadanos. Hablamos de géneros, hombre, mujer, niños, ancianos, todos queremos que sea para buscar esa seguridad, esa garantía de que puedas andar libremente en la calle a la hora que quieras, como yo me acuerdo en mis tiempos, a los 5 o 6 años ya andaba en la calle y podía andar solo sin que nadie me cuidara, ¿sí? Pero queremos eso, que ese movimiento sea para solicitar y exigir al gobierno
que nos garantice nuestra seguridad y en cualquier nivel. Sí. Bueno, qué bueno que tocas este tema. Tenemos preguntas del público, me gustaría abonar a tu comentario. Miren, efectivamente aquí en México tenemos estadísticas. Lo voy a tocar así a ver si no nos censuran. Ya nos han censurado programas. Nos han bajado programas, así que no pasa más. Bueno, miren, si bien es cierto se nos ha desinformado o informado por medios de comunicación, México es un país violento. México tiene muchas muertes. Diario compramos el periódico La Moronga, donde, híjole, cadáveres y muertos hasta escurren, ¿no? La televisión empieza el noticiario y empieza a escurrir como película de terror sangre. Entonces, bueno, los medios masivos de comunicación y de control social nos están enseñando a que somos violentos, a que vivimos en un entorno violento y que todo es violencia. Y que quieren darlo como es algo natural, ¿no? A lo mejor dicen, es que ha rebasado el límite normal de homicidio. Espérame, no, es que no puede haber un límite, o sea, eso sí, o sea, no debe haber siquiera un muerto, aparte de lo natural que debe de ser, la naturaleza, pero no debe haber un muerto así como que, no, es que esto ya no se limita, estamos afuera del límite normal. Oye, espérame, ¿cuál es un límite? ¿Cuál es lo normal? No debe haber ni un muerto violenta, una muerte violenta. Ni una. Ni una. ¿Sí? Entonces, quizá por accidente. Exacto, sí, pero ya hablamos de otra estadística. Pero así como que está fuera de los límites normales de homicidios dentro de la Ciudad de México. Espérame, ¿cuáles van a ser? ¿Cómo quiero yo manejar un límite normal? A lo mejor somos muchos millones de gentes. A lo mejor podemos manejar accidentes, a lo mejor podemos manejar muchas muertes, pero no que sean por homicidios dolosos porque te quitaron el reloj, porque te quitaron la cartera, o porque simplemente te le quedaste mirando al ratero y ¿en qué me ves? Y te das balazo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué manejar un límite normal? ¿Por qué tenemos que decir, es que es normal que los homicidios por el número de gente que vivimos, es normal que se maten, si vivimos 10 millones aquí, que se maten 20 al día, es normal? No, claro que no es normal. Es a lo que iba, mira, podemos tener nos están vendiendo esta ideología social que viene del gobierno. En lo personal, sé que me han tocado asaltos, sé que sí hay un poco de violencia, pero tampoco hay tanta como se dice. Aquí a lo que tú decías, bueno, estamos esperando que el Estado reaccione, pero Estado, no te equivoques, no nos vendas una ideología de que necesitemos que tú entres con tu gendarmería, que tú entres con tu Guardia Nacional, porque estamos indefensos y tienes que violentar nuestros derechos humanos y cancelar las garantías constitucionales porque no hay un Estado de derecho, hay un Estado sin derecho, hay un Estado caótico donde la población va y grita y suplica que el Estado, no importa que entres violento Estado, pero sálvanos. No, por favor abran los ojos, no dejemos que nos controlen ideológicamente mediante la violencia y el terror, que no nos apliquen una ideología terrorista para el sometimiento de nuestra sociedad, para que ese Estado se faculte el uso de la violencia pública. Hay que tener cuidado, como bien lo dices, hay que enfocar este movimiento, hay que decir al Estado, Estado, tú me vas a garantizar la seguridad y no mediante la violencia. Yo no sé qué hagas, pero por eso te elegiste. Todos y cada uno de los representantes, hablando desde la secretaria que nos recibe en ventanilla única hasta la presidencia, todos ellos están ahí para salvaguardar nuestros derechos y nuestras garantías. Integridad. Y nuestra integridad, Claro. No para violentarnos. Ahora bien, pasando a la pregunta del público, nos decía una personita anónimo, si sufro de violencia familiar, ¿a qué autoridad debo acudir? Aquí hay dos instancias, yo me voy a referir al área
familiar, usted puede ir al Tribunal Superior de Justicia ubicado en Avenida Juárez, si es aquí en la Ciudad de México, Avenida Juárez, está enfrente del hemiciclo a Juárez. Esos son los tribunales familiares por comparecencia. ¿Qué quiere decir esto? Usted va a ir ante un juez y le va a hacer saber su situación de que está teniendo violencia en el tipo, la modalidad que jurídicamente lo establece el Código Civil: patrimonial, psicológica, física o económica, donde se va a iniciar un juicio familiar y se le van a brindar a ustedes medidas para resguardar su integridad y seguridad para resguardarla a usted. Que este tribunal está abierto las 24 horas para que usted se pueda acercar y sea resguardada. Eso es por el área civil. También, como bien lo menciona el maestro Palomino, está el área penal, pero como él es el doctor de esta materia, le cedo la palabra. Muy bien. Bueno, depende aquí la violencia familiar. Si en un momento dado nosotros queremos proteger el interés superior del menor, cuando haya víctimas indirectas dentro de esa violencia familiar, podemos determinar que en un momento vamos a asegurar primero la manutención de esos menores, acudiendo efectivamente a los juzgados familiares, en donde va a hacer una comparecencia y ahí se van a dictar medidas provisionales, como sería la de ejecutar un embargo del sueldo, dependiendo cómo esté, o se le va a garantizar a la víctima, para los menores, una pensión alimenticia. Entonces, pero también ahí vamos a la materia penal. Aquí dentro de la materia penal se tendría que hacer una denuncia, es la querella, porque está sufriendo en ese momento un daño a su persona o a su integridad, bueno, a su integridad física, o a lo que sería a sus propios valores, ¿no?, y derechos. Entonces ahí tendríamos que solicitar al Ministerio Público las medidas de protección que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que le garanticen que tenga la seguridad de poder regresar a su casa, que sea alejada lo que está generando esa violencia. Puede ser que también puede llegar a un albergue para las mujeres, y normalmente siempre hablamos de mujeres las violentadas. Puede ser al revés también, ¿eh? También, o sea, también sí. Si hay violentados, hay hombres violentados, ¿no? La mayoría en estadísticas son mujeres que son violentadas por el hombre. El hombre no lo denuncia, o no hay una querella por hombre, precisamente porque tiene miedo al que dirán, miedo a la burla, ¿sí? Porque va a decir, oye, ¿cómo crees que te va a volver a tu mujer? Oye, ¿cómo? Bueno, entonces por eso la estadística en una cifra negra la tenemos muy baja en comparación con las mujeres. Entonces tendría que llegar al Ministerio Público a hacer una querella y que le brinden a ustedes las medidas de protección establecidas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se va a establecer que le tienen que asegurar el retorno, ¿sí?, seguro a su casa, quitarle lo que es el generador de violencia, o en un momento dado llevarla a un albergue junto con sus hijos, que puede usted recuperar sus documentos personales y lo que sería ropa, todo lo que fuera necesario. Y independientemente de eso, se le va a hacer cumplir la obligación alimentaria a esa persona, y va a haber un apercibimiento, y en ese momento se le va a dar el apercibimiento a esa persona, que no es otra cosa más que una advertencia, y a decirle, si vuelves a molestar en cualquier modo a esta víctima, junto con sus familiares directos o indirectos, entonces vas a tener una medida de apremio, que puede ser un arresto administrativo, o puede ser ya una sanción más fuerte. Entonces todo eso lo tenemos que establecer ahí, para que esa persona, dentro del Ministerio Público, también la puedan canalizar a una institución, lo que sea el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, que es el CAVI, para que ellos también tomen medidas en el asunto, ¿sí?, para que ellos tengan esa protección, esa seguridad que le va a dar la propia ley. ¿Nos podrías dar la ubicación del CAVI? Muy bien, el CAVI los tenemos aquí ubicados en lo que es la Calzada de la Viga 1742, Colonia El Triunfo. Está entre el eje 5 Sur y el eje 6 Sur.
está en Iztapalapa, ahí está el CABI. Tenemos otro. la Procuraduría, ¿no? Y también puede ser que los puedan dirigir a lo que es el Centro de Atención a la Mujer Libre de Violencia, que está ubicado en el búnker que le llamamos nosotros, que está ahí en la Colonia Doctora, en general el Río de la Loza. El Río de la Loza y calle Doctor La Vista. Doctor La Vista, ajá. Entre Doctor La Vista y Río de la Loza. General Gabriel Hernández se llama la calle. Entonces, acérquense al abogado, acérquense. No tienen ustedes facilidades, tenemos a la barra que gustosos le estamos dando asesoría, la orientación para que ustedes sean libres de esa violencia y sus hijos que no lleven ese patrón también. A ver, aquí tenemos a mí me gustaría hacer un pequeño comentario, retomando las opiniones de ustedes. Es importante y a la vez interesante que, bueno, si ya explotó la ollita de presión, ustedes como mujeres pueden solicitar ante el juez de lo familiar una medida precautoria que es la separación de cuerpos. Esto quiere decir que el juez se entera de la situación y puede dictar esa resolución y ¿cómo se decreta que la mujer con sus hijos puede permanecer en otro domicilio y en ese momento ya no está obligada a regresar a esa famosa ollita de problemas, vamos a decirlo así. Sí, porque estamos hablando que también pueden llegar a un albergue. Claro. A un albergue. También nos llega otra pregunta y nos dice: mi vecino golpea muy fuerte a su esposa e hijos. ¿Yo lo podría denunciar? ¿Ante qué autoridad sería conveniente? ¿Yo tendría algún problema? Mira, lo más benéfico que yo te puedo recomendar, salvo mejor apreciación de los abogados, es que cuando tú oigas o veas que esta persona está generando la violencia, no le digas nada, no intervengas, habla al 911, ubica bien dónde está sucediendo la violencia. En efecto, llegan muy rápido, no tardan más de 5 minutos, y ya estoy exagerando. En Estados Unidos, ¿no? No, aquí también. Aquí también. Algo que he de reconocer es que sí, yo he hablado, en lo particular, y llegan muy rápido. Qué bueno. Ya cambió eso. Bueno, que digan de Estados Unidos, porque aquí no. No, sí. Bueno, está bien. Y obvio te van a preguntar dónde está generándose la violencia, si esta persona está armada, no está armada, cuántas personas son, dónde, si es adentro del domicilio o en la calle. Tu llamada es anónima, no pasa nada. Ellos llegan, realizan el arresto o realizan la intervención, aseguran al violento. El detalle aquí primordial es por donde empezamos la plática. Si esta mujer está acostumbrada a vivir en violencia, quizás ella genere la misma violencia para cumplir con ese patrón. Otra situación, si ya se acostumbró a que si no me pegas porque no me quiere, seguramente va a tardar más en llegar la policía que en lo que ella va a decir: déjenlo, es mi esposo, ustedes que se meten. Muchas veces eso es lo que impide el ejercicio de la justicia y la aplicación de la ley. Sí, y muchas veces, y me ha tocado y así hacer una defensa en ese momento cuando están violentándola, y me han contestado: ¿usted qué se mete? ¿Sí? O sea, sí. Bueno, cuando es así dice: bueno, perdón, ya nada más. Pero ¿qué sucede cuando pasa que el otro se prende? ¿Sí? ¿Y por qué la defiendes? ¿Que es algo de ti o algo? Es donde ya uno tiene que pensarlo, y por eso ser observador y denunciar ese hecho, porque si uno se mete a meter paz, va a sacar más, como dicen, ¿no? De entrada. Entonces, por eso se recomienda, amigo,
y qué bueno que estás en el anónimo, porque yo sí voy a respetar ese anonimato, que veas, oigas y denuncies, ¿sí? Y no intervengas, por favor, porque sí es peligroso, es peligroso porque no sabes si esta persona tiene algún tipo de arma, ¿sí? Y puede accionarla para los dos. Entonces, por eso, ubicar bien, dar datos exactos para que pueda llegar un auxilio rápido y oportuno para esa persona, pero tú no intervengas. Ese es un consejo que le damos a todas las personas que vean una situación de violencia contra alguien, que no intervengan, hagan su intervención a través de la denuncia y hablando a los teléfonos de emergencia, para que en ese momento sea la autoridad la que intervenga y la que ponga la solución en ese momento. Un favor, no hagan, ni tampoco hagan lo que muchos gente están haciendo. En vez de hablar al 911 o los están filmando para subirlo, están filmando en vivo y dicen, mira, están pegando y estamos en vivo, ¿no? No, antes de todo, hablar al 911, denunciar el hecho y ya en lo que llega la patrulla, pues entonces, pues nada más ser observadores, pero tampoco tengan ese morbo, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, le damos esa sugerencia, denuncien, y sí, puede usted denunciarlo, ¿sí? Porque el Código Penal nos establece, quien tenga conocimiento de un hecho ilícito, tiene la obligación de denunciarlo, y si no lo denuncia, en un momento dado, podría ser, en un momento dado, cómplice de ese delito. Entonces, por favor, acudan con su abogado, tenemos las líneas abiertas de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC, tenemos también el Grupo Jurídico Palomino, donde estamos a sus órdenes, teléfonos en el estudio 84 36 85 14, 84 36 85 15, el teléfono de su servidor y amigo Gilberto Palomino es el 55 38 15 20 07, para cualquier duda o comentario estoy a sus órdenes, y nos va a dar su teléfono también el maestro Eder. Sí, en su claro, despacho. Bueno, mi despacho está ubicado, porque yo me dedico a la materia familiar y civil, está ubicado al lado de los juzgados familiares, en la Avenida Juárez, número 20, tercer piso, Colonia Centro, enfrente del monumento del Palacio de Bellas Artes. Palacio. Mi teléfono es el 55 32 64 47 62 y el 55 1234 9329. Gracias. Muy bien, el licenciado Vicente. Mi teléfono es el 55 25 63 80 49. Muy bien, les dejo también un correo para los que nos quieran hacer llegar las preguntas o comentarios o dudas que tengan sobre el programa o los temas que hemos tocado. Es el de juridicopalomino@hotmail.com. Muy bien, amigos, pues con esto hemos llegado al final de nuestra transmisión del día martes, esperando haberles servido y orientado a la mejor sobre este tipo de violencia, cómo la vemos, de qué perspectiva la vemos, materia penal, materia social, ¿sí? Y el entorno a lo que nos está llevando este movimiento, que es en buscar seguridad para todos, no nada más para las mujeres, para todos. Les dejo los micrófonos al maestro y buenas noches. Buenas noches, los esperamos ver el siguiente martes. Es un placer siempre que nos acompañen y nosotros poder compartir nuestros conocimientos con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye.